Muchas gracias, queridas compañeras, queridos compañeros. Isaías, Adrián, Analía, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este acto multitudinario. No tengo recuerdo en mi memoria tamaña capacidad de movilización del movimiento obrero organizado en conmemoración del Día de la Lealtad Popular hace 77 años. Me reía recién con Isaías porque me quitó el anuncio, pero lo importante es que la fecha del 17 de octubre la tenemos que recordar en la mente y en los corazones de cada uno de nosotros. Eso se produjo como una secuencia a partir del 4 de agosto de 1943, cuando el Grupo de Oficiales Unidos tomó la conducción del Estado Nacional. Y allí la figura de Juan Domingo Perón, el coronel del pueblo, fue un paso sucesivo en distintas posiciones. Primero desde la Dirección Nacional del Trabajo hasta convertirla en la Secretaría de Trabajo y Previsión el 28 de noviembre de 1944. Pero al mismo tiempo, el 25 de agosto de 1944, también se constituyó el Consejo Nacional de la Posguerra y fue Perón designado su presidente. Y Perón fue ocupando distintos cargos hasta llegar a ministro de Guerra y vicepresidente de la República. Lo que ocurrió fue que el 8 de octubre de 1945 lo obligaron a renunciar a sus cargos y el 13 de octubre sus enemigos lo encarcelaron en la isla Martín García y días después tuvo un certificado médico en el hospital militar y allí es donde el pueblo, en forma espontánea, a través de los trabajadores, fueron aquellos capaces de superar todos los obstáculos. Cuando el puente se levantó, los trabajadores cruzaron a nado, en ferrocarril, en canoas, en botes, como sea, para llenar la plaza multitudinaria de Mayo. Y lo que ocurrió fue precisamente que la presión popular obligó al entonces candidato alternativo que tenía el general Ábalos a negociar y a pactar nuevas elecciones en la República Argentina. Y en ese contexto, después de las 23 horas, Juan Domingo Perón salió en los balcones de la Casa Rosada a emitir un discurso que pidió al pueblo trabajador que se unan sobre la hermandad de los trabajadores, que se iba a construir la patria de los argentinos. Ese acto del 17 de octubre que hoy conmemoramos es precisamente la lealtad del pueblo trabajador que rescata a su líder de las garras autoritarias de las corporaciones y del poder oligárquico. Pero es al mismo tiempo ese 17 de octubre, como hace 77 años, en donde efectivamente el líder se hace leal con su pueblo a través de la mayor revolución en paz que se gestó sobre nuestra tierra a partir de la justicia social. Esa doble lealtad del pueblo que rescata a su líder y del líder que es capaz de rescatar de las entrañas a un pueblo subsumido por la explotación. Como decía Scalabrini Ortiz,
el subsuelo de la patria, esa patria sublevada que expresaba su rebeldía en virtud de la explotación laboral. Nosotros tenemos hoy que reivindicar esa gesta del 17 de octubre, a partir del cual se produce un punto de inflexión en la historia. Quiero decirles, compañeras y compañeras, a todo el pueblo chaqueño y también al pueblo argentino, que gracias al peronismo nosotros hoy tenemos sindicatos fuertes por rama de actividad que son capaces de defender los intereses de la clase trabajadora. Y tenemos una Confederación General del Trabajo que constituye la unidad monolítica del movimiento obrero y es nuestra columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que es la base para el progreso y la transformación social de nuestro pueblo. Y es importante remarcar que antes de Perón y el peronismo no existía jornada laboral que se podía regular adecuadamente en base a la existencia del fuero laboral. La jornada laboral de 8 horas se había reglamentado en 1904 y después, pero nunca se aplicó como lo aplicó Juan Domingo Perón. Lo mismo que es necesario a las nuevas generaciones de decirles que antes de Perón no solamente no existían los sindicatos organizados por rama de actividad para defender los intereses de la clase trabajadora, sino que no había aguinaldo, no había preaviso, no había indemnizaciones pagas, no había salario mínimo vital y móvil, no había obra social, no había jubilación, no había protección y ejercicio efectivo de los derechos del pueblo trabajador que se veía sometido a los antojos de la patronal. Pero también, gracias a Perón y el peronismo, la República Argentina generó un desarrollo industrial y la generación de empleos. La Universidad Obrera, que hoy es la Universidad Tecnológica, las escuelas técnicas para formar a los hijos de los trabajadores con el objeto de que sean garantizados profesionales y técnicos en el proceso de formación laboral para el desarrollo industrial. Mano de obra calificada a través de salarios dignos que nos promuevan el desarrollo. Gracias a Perón, los sindicatos pudieron tener hoteles sindicales y planes de turismo. Gracias a Perón, los sindicatos tuvieron obra social para garantizar la salud del pueblo trabajador. Gracias a Perón, los hijos de los trabajadores pudieron estudiar en la universidad porque el 22 de noviembre de 1949 decretó la gratuidad universitaria. Gracias a Evita, las mujeres pudieron votar por la ley 13.010 del 23 de septiembre de 1947. Gracias a Perón y Evita, esta provincia que llegó a llamarse provincia Presidente Perón, tuvo su primer gobernador trabajador que estuvo aquí en este mismo edificio levantando las banderas del pueblo trabajador. Gracias a Perón tuvimos el plan quinquenal, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y cuando fue elegido por tercera vez como presidente de la República pudo tener el plan trienal. El 30 de septiembre del año 1946 se presentó formalmente el primer plan quinquenal. El 19 de octubre Perón defendió ese plan quinquenal desde 1946 al 51 en el Congreso de la República y después en su segundo mandato constitucional pudo garantizar la defensa irrestricta de los nuevos objetivos de carácter estratégico. Perón tuvo la valentía de planificar para hacer para comunicar. La radio fue su primer instrumento masivo de comunicación y la televisión a partir de 1950 fue también la amplificación de la voz y de la imagen
de Perón y el peronismo a través de sus obras. Hoy recordamos en toda la República Argentina las escuelas de Perón, el hogar de ancianos de Perón, los hospitales de la Fundación Evita, cómo se combatió el paludismo. Gracias a Perón tuvimos Ministerio de Salud Pública y gracias a Perón tuvimos el primer ministro de Salud que se llamó Ramón Carrillo, que eliminó el paludismo y que logró ampliar hospitales y camas para que el pueblo tenga salud pública. Resulta ser de que los oligarcas y nuestros opositores nos dicen que nosotros desde el peronismo queremos que la población esté embrutecida para poder dominarla. La única vez que el pueblo accedió a derechos fueron con los gobiernos peronistas, con el gobierno de Perón, de Néstor, de Cristina, con la asignación universal por hijo, con los derechos sociales, con el pueblo trabajador, trabajando en las fábricas para levantar esta patria que nos merecemos. Por eso, compañeras y compañeros, hoy no es un día más. Hoy debe ser un día de profunda reflexión. Hoy debe ser el día en que todos y cada uno de nosotros adoptemos un compromiso moral en base a la conciencia nacional y popular. Perón fue perseguido, Evita se escondió su cadáver, Cristina fue perseguida judicialmente, Néstor Kirchner vilipendiado. Todos los líderes han sufrido la persecución del poder oligárquico y corporativo. Después de 18 años de exilio, aquel abrazo del 17 de noviembre de 1972, como cada 17 de noviembre reivindicamos el Día del Militante, del mismo modo, Perón abrazó al pueblo argentino y dijo, en vez de la verdad de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, dijo, vengo a lograr la unidad nacional para garantizar que para cada argentino no debe haber mejor que otro argentino, promoviendo la unidad nacional, despojándose de la persecución que él tuvo durante 18 años de exilio. Eso significa la grandeza de nuestros líderes. Eso significa la importancia de entender que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y que es importante y trascendente remarcar que nuestros objetivos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y que la justicia social, junto a la independencia económica y junto a la soberanía política, son banderas históricas e irrenunciables. Y que esta fecha nos congrega a cada uno de nosotros con el objetivo de abrazarnos profundamente, de compartir los años de lucha y de militancia y de entender que los pueblos jamás se resignan a la explotación de minorías oligárquicas que pretenden sojuzgarnos. El mundo no puede permitir el anarcocapitalismo. El mundo no puede permitir la carrera armamentista desigual. El mundo no puede permitir la injusticia social. Para eso, las banderas históricas, para eso los principios inalienables del peronismo son el fuente y faro de inspiración de los países del mundo y de los pueblos del mundo. Este pueblo unido, organizado, este pueblo que es capaz de tener un movimiento obrero organizado fuerte, que defiende los intereses de la clase trabajadora, también debe ser un aliado indispensable para reducir la informalidad laboral y para promover la dignidad del pueblo trabajador en cada uno de los espacios territoriales donde haya un trabajador con necesidades.
Así como Evita dijo, donde hay una necesidad hay un derecho, también es necesario en la Argentina construir unidad nacional y un gran pacto político, económico y social. Y no habrá pacto sustancial de unidad nacional que no encuentre la capacidad de expresión de los intereses de la clase trabajadora con el empresariado nacional para desarrollar las industrias que generen empleos y salarios dignos. Como dijo Perón, no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se convierte en oligarquía para disputarle el poder al Estado y explotar al pueblo trabajador. Está todo dicho en las 20 verdades peronistas. Está todo dicho en nuestra doctrina simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Somos un movimiento policlasista. Eso significa que defendemos los intereses de los hombres y mujeres que trabajan por la grandeza de la patria y por la felicidad de nuestro pueblo. Somos un movimiento andante, dinámico, capaz de expresar la diversidad de pensamientos, pero también somos un movimiento que ha surgido al amparo de las luchas para defender los intereses de los excluidos, de los pobres y de aquellos que merecen una mirada especial. Por eso, así como me comprometo con la concertación política provincial en la mesa con la presencia activa de los trabajadores, su participación en los cuerpos orgánicos del partido y del Congreso y en las representaciones legislativas, también me comprometo en promover y trabajar por la recuperación del salario público. Ya estamos recuperando hacia fin de año respecto al año 2019 más del 30%, lo cual implica un gran esfuerzo de administración y desarrollo. Y vamos a acompañar claramente a partir del rol del Estado para combatir la informalidad laboral. Promovemos de una manera clara estímulos e incentivos para subsidiar el empleo y la regularización del trabajo. Pero también tenemos que ser capaces, entre todos, con la cooperación del movimiento obrero organizado, para garantizar que el trabajador tenga dignidad. Y por último, quiero que sepan que vamos a trabajar por viviendas populares para cada uno de los sindicatos, garantizando el derecho del pueblo trabajador al acceso a una vivienda digna como se merecen. Este 17 de octubre debe ser el día en que chaqueños y chaqueñas tengan en sus retinas, en su memoria y en sus corazones el compromiso, hoy más que nunca, pese a las adversidades, pese a todos los que nos quieren hacer durante todo el tiempo mediante estrategias comunicacionales o ataques reiterados por parte de grupos opositores, para decirles que aquí, en el Chaco y en la Argentina, el pueblo está unido, jamás será vencido y construiremos la victoria del año 2023. Muchas gracias.